Hola, buenas noches, me presento. Mi nombre es Josefina Soto García y ahorita estoy con la asignatura Anatomía y Fisiología. En la unidad 2 es la actividad 3. El nombre de mi docente es Carla Alejandra Soria Medina y daré una presentación con diapositivas. En la introducción, puedo decir que en esta actividad se presentará por medio de diapositivas los 4 tipos de tejidos del cuerpo humano, que es conjuntivo, epitelial, muscular y nervioso. De cada uno de estos se dará a conocer la estructura, la clasificación, la ubicación en el organismo, la función general y específica, esto con la finalidad de ubicar, relacionar y comprender de una manera más directa y clara la importancia y la manera en la que estos funcionan dentro y fuera de nuestro cuerpo. Bueno, comencemos recordando los postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Toda célula proviene de otra célula existente. Ahora hagamos un pequeño recordatorio de lo que es un tejido. Bueno, los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica y aquí les presento 4 de estos tejidos que veremos hoy. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ahora miren, tenemos aquí el tejido epitelial como número 1. Como número 2 tenemos el conjuntivo o bien conectivo. El número 3 es muscular y el número 4 será el tejido nervioso. Tal cual los estoy presentando, así será la presentación de cada uno de estos tejidos. Bueno, aquí tenemos el tejido epitelial. ¿Qué podemos decir de este tejido? Podemos decir que es un tejido formado por células poco diferenciadas. Podríamos decir que son especializadas, que poseen escasa o ninguna sustancia intracelular. Es el tejido que más células posee. Estas se disponen en una sola capa o en capas múltiples de células. Todos los epitelios se apoyan sobre un sustrato llamado membrana basal. Esta se localiza entre el epitelio y el tejido conectivo laxo subyacente. Químicamente están constituidas por tropolagena, 80%, con aproximadamente un 10% de glucoproteínas. Está constituida por 2 porciones diferentes, que son la lámina basal y la lámina fibroreticular. Bueno, aquí estamos viendo la estructura de las superficies de una célula epitelial, ¿sí? En la cual tenemos la cara apical, que se dispersan en la parte externa o superficial del cuerpo, en una cavidad del cuerpo, en la luz parte que es la parte interna. Las caras laterales comprenden las células que se encuentran en las adyacencias de cada lado. Membrana basal, que es la capa delgada constituida por la lámina basal y la lámina reticular. Bueno, aquí vamos a ver la clasificación del tejido epitelial. Este se encuentra en 2 formas. La primera es epitelios y la segunda son glándulas. ¿Qué hablo con epitelios? ¿Qué quiero decir con epitelios? Bueno, los epitelios son como hojas de células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie externa y lo revisten en su superficie interna, ¿sí? Aquí podemos decir que los epitelios de revestimiento tapizan la superficie del cuerpo, tanto la externa, que es la piel, como las interiores, en particular las que limitan las cavidades pleurales, pericardias y peritoneal, y con los conductos orgánicos, que son los vasos sanguíneos, tubo intestinal, vías respiratorias, entre otras. Por último, las glándulas exocrinas secretan productos químicos a través de conductos que llevan las secreciones a una cavidad corporal. Las glándulas endocrinas llevan su producto hacia el líquido intersticial circundante, no hacia conductos. En los epitelios de revestimiento, la forma de las células pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas.
Bueno, aquí vamos a hablar grosamente de la función general del tejido epitelial, su función específica y la ubicación en el organismo. Como bien dicen, en la parte externa nos cubre y protege contra el desgaste, que es la abrasión, por medio de la capa exterior de la piel. La protección, la secreción, la absorción y filtración son una de las funciones generales del tejido epitelial. En la función específica, en la parte externa puede ser que nos protege contra la abrasión, la desecación, infecciones y secreta agua y iones. Esto es en la parte externa. En la parte interna permite el intercambio de nutrientes, desechos y gases. Y también absorbe nutrientes, produce moco. Ubicación, pues podemos ver que la ubicación está en capa exterior de la piel, conductos de las glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Aquí, aquí nos muestra absolutamente en dónde está ubicada también la parte interna, que es en los vasos sanguíneos y sacos de aire de los pulmones, las glándulas renales y en la mayoría de los órganos digestivos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de epitelios y de glándulas, ¿sí? No son todos, es complejo tenerlos a todos, pero bueno, escogí algunos y pues hablaremos en general de ellos. En general los epitelios se presentan de varias formas, como por ejemplo el epitelio simple está formado por una sola capa. El epitelio estratificado se compone de más de una capa celular y podemos hablar también un poquito de las formas de estos epitelios. Tenemos que el epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, que las capas superficiales del epitelio están compuestas por células planas, muertas, cuyo núcleo y citoplasma se sustituyeron con queratina, como por ejemplo constituye la epidermis de la piel. Se refiere a una capa correosa y gruesa que resista la fricción, impermeable al agua y casi impermeable por bacterias. Tenemos la otra que viene siendo epitelial cuboidal estratificado, que contiene dos capas de célula cuboidales. Las más superficiales son de menor tamaño y, por ejemplo, estas podrían ser las que recubren los conductos de las glándulas sudoríparas. También tenemos en cierta forma las glándulas que están clasificadas y que ya las habíamos visto anteriormente, que son las exocrinas, que se encuentran, por ejemplo, en la glándula sebácea, sudorípara, salival, en el páncreas, en el hígado, próstata, etc. Y las glándulas endocrinas, que se encuentran en la hipófisis, tiroides, ovarios, placenta, páncreas, entre otras. Bueno, aquí vamos a ver el tejido conjuntivo o bien conectivo. Estaremos viendo la estructura y la clasificación. En la estructura comprende un grupo diverso de células incluidas en una matriz extracelular histoespecífica. También contiene fibra, sustancia fundamental que es líquido hístico. En la parte de la clasificación tenemos la mucosa, el mucoso, denso laxo, cartilaginoso, óseo y adiposo. Podemos ver que en el número 1, que es el mucoso, este es un tejido que secreta sustancia fundamental, abundante, el ácido hialurónico, agua, fibras colágenas individuales, que se le llama gelatina de Wharton. En la número 2 es el denso laxo. Este está constituido por fibras colágenas sueltas y fibras elásticas individuales. Forma el estroma de los órganos. Forman parte de la mucosa y semimucosa del tubo digestivo. El número 3, que es el tejido conectivo cartilaginoso. Esta está compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular muy especializada. Este tejido es fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal y para la mayoría de los huesos en crecimiento. Tenemos el cuarto, que es el tejido óseo.
Este tejido es especial, dotado de una gran dureza, derivada de la clasificación de su matriz extracelular. Este es el componente más representativo de los huesos. Y por último, tenemos el número 5, que es el adiposo. Este tejido puede almacenar lípidos de gran energía, hasta integral en una pletora de señales hormonales y neuronales, en dos formas: tejido adiposo multiocular y el tejido adiposo unilocular. Aquí tendremos la función general y la función específica. Brevemente se especifica la función general y con una conexión con otros tejidos entre sí, como sostén de órganos, aislamientos y protección, defensa, nutrición, regulación de líquidos corporales y metabólicos, electrolíticos, también sostén del cuerpo y locomoción, reparación y regeneración de la estructura lesionadas. Eso es en la cuestión de la función general. En la función específica, el tejido laxo tiene un papel muy importante, limitando la propagación de infecciones localizadas y en proceso de cicatrización. También tenemos una distinta estructura entre sí y las mantiene en posición. Tenemos varios puntos, funciones específicas que sirven de soporte a otros tejidos, también de sostén. Permite la permanencia de luz de algunos órganos huecos como fosas nasales, laringe, la tráquea y bronquios. Este proporciona el soporte interno del cuerpo, protege los órganos vitales. El compacto proporciona soporte mecánico y protección. Bueno, aquí vamos a ver la ubicación en el organismo. En esta diapositiva conjugamos todos los tejidos ya antes explicados y brevemente nos vamos a dar organismos para que veamos la ubicación de estos. Aquí puse una imagen de un chico en donde podemos ver realmente que pues, todos estos tejidos son los que encapsulan absolutamente todo nuestro cuerpo. La ubicación en el organismo pues, se encuentra localizado debajo de los epitelios en la piel, se encuentran en los ligamentos, también se encuentra en la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Debajo de la piel es la grasa subcutánea en los órganos internos llamada grasa visceral, mamas y regiones específicas. Los bronquios, también pues lo tenemos en los huesos, lo tenemos también dentro del hueso compacto. Como podemos ver, tanto el tejido laxo, el denso que es regular e irregular, mucoso, el adiposo, el tejido conectivo cartilaginoso, el tejido óseo, pues lo tenemos casi en todo nuestro cuerpo. Es por eso que pongo una imagen donde podemos ver que aquí es donde se compenetran absolutamente todos estos tejidos. Bueno, ahora vamos a ver tejido nervioso. El tejido nervioso, la estructura y la clasificación. La estructura, puedo decir que el tejido nervioso está distribuido en dos sistemas. La clasificación es precisamente en esos dos sistemas, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, constituido por ganglios, nervios periféricos, nervios y terminaciones nerviosas. Los dos tipos de células que tiene y que conjugan el tejido nervioso son gliales y los nerviosas o neuronas. Las gliales intervienen directamente en los procesos informativos y las que son neuronas relacionadas con los vasos sanguíneos y el tejido conectivo con funciones metabólicos o mecánicas. Bueno, aquí veremos brevemente las funciones generales y las funciones específicas. En la función general está para recibir,
transmitir, elaborar y almacenar información, ¿sí? Funciones específicas. Estamos hablando del sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y a su vez cerebro, cerebelo y tallo cerebral, que controla las acciones voluntarias, el aprendizaje, la memoria y las emociones. Coordina los movimientos, los reflejos y el equilibrio del cuerpo, que son funcionales corporales. Ahora bien, tenemos el sistema nervioso periférico. Este controla los órganos internos, la musculatura lisa y funciones fisiológicas, como la digestión y los nervios craneales y espinales. Bueno, aquí en la ubicación en el organismo, pues hay varios tipos de neuronas. El sistema nervioso periférico es somático y autónomo. Fuera del cerebro, este se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal, en nervios motores, nervios mixtos, simpático y parasimpático. Podemos decir que el sistema nervioso central, que son las neuronas, se encuentran en el encéfalo, en el cerebro, cerebelo, médula espinal, ¿sí? Aquí tenemos varios tipos de neuronas que son unipolares, pseudounipolar, bipolares y multipolares. Y por último vamos a hablar del tejido muscular, ¿sí? Sobre lo de la estructura, cada fibra tiene varios núcleos que se sitúan en la zona periférica de la fibra, núcleos de las fibras musculares. La estructura está constituida por células alargadas, altamente especializadas en la contracción. Su citoplasma contiene proteínas contráctiles como la actina y la miosina. En la clasificación pues encontramos que es el músculo liso, que es involuntario, el músculo estriado, que es voluntario, y el músculo cardíaco, que de igual forma es involuntario, porque pues nosotros no mandamos en qué momento podemos moverlo, podemos accionarlo. En el músculo liso, pues las células musculares son lisas, son fusiformes, el núcleo es alargado, tiene los extremos redondeados y presentan uno o dos núcleos. En los músculos estriados, las células musculares estriadas que forman en el músculo esquelético son de contracción voluntaria y pueden medir varios centímetros de longitud. En el músculo cardíaco, el músculo está formado por células musculares estriadas de contracción involuntaria, ¿sí? Aquí vamos a ver la función general y la función específica. La función general del tejido muscular nos permite el movimiento del cuerpo y la traslación de este, así como la producción de energía calórica, generar calor, proteger nuestros huesos, nos da soporte en las articulaciones para mantener una postura erguida, regula el volumen de los órganos, moviliza sustancias dentro del cuerpo, entre otras. Aquí podemos encontrar la función específica. El músculo liso se contrae de manera espontánea y su función varía dependiendo del órgano en el que se ubique. También tenemos el músculo estriado. Son los responsables del movimiento del esqueleto, generan nuestros movimientos voluntarios, posturas y el equilibrio. Y por último, el músculo cardíaco es contraerse para bombear sangre a todo nuestro cuerpo. La ubicación en el organismo. Bueno, el músculo liso involuntario, órganos internos, esto lo encontramos en órganos internos, pared del aparato digestivo, desde el estófago hasta el ano, conductos de las glándulas, aparato respiratorio, aparato urinario, genitales, etc. El músculo cardíaco, pues forma el corazón. Lo encontramos en el corazón y el tejido cardionector, que al final pues es en el único parte donde podemos tenerlo. El músculo estriado, unido a dos o más huesos de manera directa y por medio de tendones por el tejido conjuntivo, lo encontramos prácticamente en todo nuestro cuerpo también.